Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo estaba Jesús hablando con la gente cuando su madre y sus hermanos se presentaron fuera, tratando de hablar con él. Uno se lo avisó: tu madre y tus hermanos están fuera y quieren hablar contigo. Pero él contestó al que le avisaba: ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo: estos son mi madre y mis hermanos, el que haga la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El Evangelio de hoy, más que famoso, de estos textos que tantas veces se oye hablar y que muchas veces de forma desviada, precisamente por no entender el contexto ni lo que está hablando. Por ejemplo, vienen María y los parientes de Jesús. Digo aquí parientes porque, aunque nos dice hermanos, es una forma del arameo traducida al griego. Entre los arameos se habla de los parientes como hermanos. De hecho, eso lo cogerá la Iglesia cuando decimos todos somos hermanos en Cristo. O sea, somos de la familia de Cristo. Pero ¿somos hermanos de sangre? No. Pues eso es lo que pasaba. Este texto se ha intentado hacer servir muchas veces para ir contra la misma fe, diciendo: ves, mira, primero María, ¿ves cómo es despreciada por Jesús? Pues si María es despreciada por Jesús, ¿cómo es que los católicos pues le tienen tanta devoción, casi como si fuese una diosa? Y aquí entra ya todo esa forma de hablar mentirosa. Primero, que no tenemos a María como diosa, ni mucho menos. Es la más excelsa de las criaturas, pero es una criatura, sí, con todos los atributos divinos que Jesús le ha querido dar como Madre de Dios. Pero es la Madre. Dios es Cristo. Cristo es el Hijo de Dios. María, la mayor de las criaturas. Y aquí parece un desprecio. Veremos que no lo es. Y después dicen: ves, Jesús tenía hermanos, así que Jesús no es hijo único, así que todo eso que explica la Iglesia, todo eso es falso. Y dices: no habéis entendido nada del Evangelio cuando uno dice estas cosas. Primero porque, como decíamos, la forma sí en griego, la forma aquí se nos dice hermano, pero viene de una traducción directa del arameo, donde hermanos son los parientes. Y eso nos lo dirá muy bien en otros textos, cuando se habla de Santiago y de otros que se dice que son hermanos de Jesús. Y en otros textos aparecen estos mismos personajes y nos dice el nombre de su madre, y no es María, es otra. Con lo cual no son hermanos, son parientes. Pero nos va bien también entender, o sea, llega la familia de Jesús. Y llega esa familia en sentido amplio. Se hablará mucho de estos hermanos de Jesús, de los cuales al menos dos también, Santiago el menor, y aunque con más dudas algún otro apóstol, serían parientes de Jesús. Y llega el momento, llegan María y estos parientes. Y aquí hay desprecio hacia María. Si uno se fija bien, no lo hay, ni mucho menos, al revés. Hay la mayor de las alabanzas a la Virgen, si entendemos bien los textos. ¿Quién es mi madre? ¿Quiénes son mis hermanos? Estos son mi madre y mis hermanos. El que haga la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. ¿Y quién hizo de forma única y espléndida siempre la voluntad del Padre? Sino María. He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra, se nos dice en la Anunciación. Por medio de ella entra la salvación en el mundo. Ella es la que cumple de forma única
Y aquí los padres de la Iglesia nos lo pondrán con esta diferencia esencial entre los primeros hombres, entre la Eva primigenia, la Eva que desobedece la voluntad de Dios, y María, que la cumple excelsamente en todo la voluntad de Dios. Y así dicen que María es madre de Dios no solo por el hecho de ser la madre en sentido biológico de Jesús, sino que es doblemente madre. Lo es porque en todo ha cumplido la voluntad de Dios, y así, según este Evangelio, es madre especial, especialmente es la madre. Pero también de este texto, que nos muestra primero María como la que cumple el deseo de Dios en todo, la voluntad de Dios, es madre en todos los sentidos. Pero también es de cara a nosotros este texto. ¿En qué sentido? Nosotros nos decimos hijos de Dios, o sea, parientes de Jesús, parientes del Padre. El único Hijo es Cristo. Si somos hijos en el Hijo, somos parientes de Cristo. En sentido biológico, no. En el sentido espiritual fuerte, que es, lo somos en cuanto cumplimos la palabra de Dios, la voluntad de Dios. Y eso es lo que nos ha de llevar por el camino de la vida, cumplir la voluntad de Dios, o sea, vivir el camino de santidad. Si no hay eso, no somos hijos de Dios. Siempre se dice, y bien, y eso es un error que muchos a veces cometen, todos somos hijos de Dios. En sentido estricto, todos somos criaturas de Dios, no hijos de Dios, criaturas de Dios, pero llamados a ser hijos. ¿Cómo nos transformamos en hijos de Dios? Pues se nos dice muy bien en el Catecismo. Somos hijos de Dios por la gracia. El que vive la gracia que Dios le da y vive en la voluntad de Dios, ese es hijo de Dios, como Cristo, que cumplió hasta el final la voluntad del Padre. Así el que sigue la voluntad de Dios, el que sigue el camino de Cristo, el que sigue las palabras de Cristo, el que es discípulo del Maestro, ese pasa a ser, por medio del bautismo y de la gracia, viviendo la gracia de Dios, pasa a ser hijo de Dios. Y así, en ese sentido, somos hermanos. Aquellos que desaprovechan la gracia, que viven en el pecado, es como si dejasen de ser hermanos. Lo son por el bautismo, pero no por la gracia. Han perdido la gracia, y de ahí viene eso tan clásico. Son unos desgraciados. El desgraciado es el que ha perdido la gracia de Dios. Hoy la gente piensa en un desgraciado como un pobre que no tiene nada, pero en realidad el desgraciado en sentido clásico es el que ha perdido la gracia de Dios, el que vive en el pecado. Podrá ser riquísimo, podrá tener muchas cosas, pero no tiene aquello que es fundamental para la salvación, que es el ser hijo de Dios por la gracia. Y habiendo perdido la gracia por el pecado, es el mayor de los desgraciados. A nosotros se nos pide vivir en gracia, hacer la voluntad del Padre que está en los cielos, y la voluntad del Padre se nos muestra en Cristo. Viviendo en Cristo, viviendo según el Evangelio, nos hacemos de verdad hijos de Dios para estar con Él en la vida eterna.